Buenas noches, bueno, ya casi van a ser las 12 de la noche, ya casi de madrugada, en la Ciudad de México. Bueno, a veces uno tiene que trabajar y pues no hay tiempo y bueno, hay que aprovechar el tiempo para poder dar una enseñanza esta noche, una enseñanza corta, pero creo que es muy importante. eh, Ver estas palabras de nuestro Mesías, del Señor, de nuestro Salvador, de Yeshua. Y bueno, esta noche voy a hablar nada más del versículo de Mateo 5. Es Mateo 5:5. Y bueno, vamos a ir viendo el significado de lo que Yeshua trataba de decirles aquí. Este es un pasaje, como todos conocemos, es el Sermón del Monte. Shalom, mi hermano Isaac. Shalom, mi hermano Isaac. Espero que algún día se anime a subir, a estar por acá. Bendiciones, mi hermano. Y bueno, Mateo 5:5 dice así. Tuve problemas, tenía preparado ahí unas diapositivas, pero no las pude subir, por eso me tardé, pero bueno, voy a leer. En Mateo 5:5, bueno, sabemos que es el Sermón del Monte, y aquí se había juntado mucha gente. Yeshua, como todos sabemos, un maestro, el mejor maestro de la Torá que había en esos tiempos. La gente lo empezaba a escuchar, lo empezaba a seguir, porque sus enseñanzas eran como las que nadie daba, y las multitudes lo empezaban a escuchar. Y así es como él nos enseñó a hacer, nosotros como seguidores de él, como seguidores del Mesías. Y aquí creo que esto para mí es algo muy importante, porque es su carácter, su manera, como él era y como nos enseñó a hacer. Y aparte de todo, si vemos al final, vamos a entender que al ser nosotros de esta manera, ¿qué es lo que pasa? Y en Mateo 5:5 dice: bienaventurados los mansos. Esta es la palabra clave, los mansos. Los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aquí para mí es muy importante estudiando esto, porque hay una clave. Si nosotros somos mansos, vamos a heredar una tierra. Y creo que esto es muy importante, más que muchas otras cosas. Siempre, siempre, siempre yo he visto eso. Bueno, vi eso del maestro como ninguna otra persona, y eso fue lo que hizo la diferencia, porque aún que mucha gente no crea que haya sido el Mesías, aún que mucha gente no crea que haya existido, pero está en la historia, y él marcó una historia. ¿Por qué marcó esa historia? Por su manera de ser. Jamás en la historia de la humanidad hubo otra persona como él, aunque haya gente que no crea que sea el Hijo de Dios, que haya gente que no crea que sea el Mesías, el Salvador, pero la historia lo marca y lo dejó marcado. ¿Y por qué? Porque, bueno, nosotros sabemos quién es nuestro Salvador, pero para la humanidad saben que fue una persona buena, una persona como nadie, una persona que trajo otras palabras que, bueno, ahora sabemos que estas palabras era el carácter de Dios, de Elohim, del Eterno, caminando en la tierra sobre nosotros. Shalom, hermana Shalom, hermana Bebera. Bendiciones. Y bueno, continuamos. Entonces, él marcó la historia, la dividió totalmente. ¿Por qué? Porque aún siendo esta persona, eh, lo mataron, lo sacrificaron, y él, sin ser pecador, ser una persona justa, tuvo que ir y morir para salvarnos, para perdonarnos de nuestros pecados, delitos y pecados,
para quitar esa acta de decretos que estaba sobre nosotros. Y él nunca peleó, él nunca, bueno, sabemos que en ese tiempo esperaban a un Mesías de diferente manera. Esperaban a un Mesías que los viniera a librar, a pelear contra el Imperio Romano, así como David en su momento, que él peleó para tener el reino y pelearon contra pueblos para tener paz y para poder gobernar sobre todos los pueblos que había ahí. Pero se llevaron una sorpresa porque él nunca peleó con nadie, él nunca atacó a nadie, él fue manso, como lo dice aquí, y nos pidió que fuéramos mansos. Y el ser manso, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos van a heredar la tierra. Imagínense qué promesa nos está dando al ser mansos, a seguirlo, a ser como él. Shalom, shalom, shalom a todos. Shalom, hermano Eli, shalom, pastor. Y bueno, ahora voy al antiguo pacto para que vean de dónde está trayendo esta palabra Yeshua, y vean en el antiguo pacto qué persona fue así. Y nos vamos a ir a Números. Perdón, quise poner diapositivas, tuve problemas ahí. Y bueno, aquí está. Lo podemos ver en Números 12:3. Y vean aquí lo que dice. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Entonces, Moisés en ese momento era la persona más mansa que había sobre la tierra. Aquí lo dice claramente en Números, y esta era la característica, el cual por qué Dios usó a Moisés. ¿Y por qué fue tan importante Moisés también? Ya ven, los dos hombres más importantes, hablando humanamente, que tuvieron la misma característica, que fueron mansos. Y aquí vemos por qué, miren lo que pasaba y quiénes fueron los que se quisieron levantar contra él, contra Moisés. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cushita que había tomado, porque él había tomado mujer cushita. Ahí estaban ya, aún siendo sus hermanos, ya lo estaban atacando, estaban juzgando a Moisés, y dijeron, ¿solamente por Moisés habla Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Entonces aquí ellos estaban diciendo, ¿por qué? ¿Por qué nada más a Moisés le habla? ¿No ha hablado también por nosotros? Fíjense, sus propios hermanos, María y Aarón, tuvieron envidia de Moisés, pero ¿cuál fue la diferencia de Moisés a sus hermanos? Aún siendo hermanos de sangre, la diferencia fue que Moisés era manso, y ellos aquí demostraron que no tenían lo mismo. Entonces, a veces uno se quiere sentir que Dios te habla, que tú también tienes lo mismo, pero solamente aquí el Eterno sabe quién es manso y quién no es manso. Y continúa aquí, dice, luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros tras el tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová diciendo en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, les aparecerá en visión, en sueños hablaré con él. No así mi siervo Moisés, que él es fiel en toda mi casa. Era la única persona que podía ser merecedora de poder hablar con él directamente. ¿Por qué? Porque era el único hombre que era manso sobre la tierra. No existía nadie más. Entonces ahora vemos el por qué le habló
Dios a Moisés, el por qué lo escogió para sacar a su pueblo, para darle la ley tan importante que fue Moisés. ¿Por qué? Porque fue manso. Ahora, lo mismo aquí en el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, lo mismo les dijo Yeshua, Jesucristo les dijo al pueblo que estaba ahí. No, a lo mejor no eran palabras nuevas o palabras que no se habían pronunciado o personas que no habían sido así. Simplemente que en ese tiempo el corazón del hombre estaba corrompido. Por eso tuvo que venir Yeshua y les dijo esto: la gente que va a heredar esa tierra es la mansa. Por eso dijo: bienaventurados los mansos de corazón, porque ellos, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, ¿quiénes son los que van a recibir esa tierra? Los mansos. Ellos son los bienaventurados. ¿Recuerdan el pasaje cuando iban a capturar a Yeshua, que lo iban a juzgar? Bueno, con falsos testigos. Todos sabemos que lo juzgaron con falsos testigos, pero allí Pedro brincó con una espada. Y bueno, muchas veces queremos brincar así en el evangelio, queremos predicar sacando espadas, queriendo dar zarpazos por aquí y por allá, pero Yeshua le dijo a Pedro: guarda tu espada, guárdala. Y no nada más eso, sino que le puso la oreja, sanó al que era su enemigo en ese momento, porque estaban en contra de ellos, y le quitó la oreja. Esta es una característica de nuestro Mesías. Para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque a lo mejor nadie o no vamos a llegar como Él, a ser como Él, pero hay características que tenemos que ser como Él, porque siendo o teniendo este tipo de características, vamos a dar testimonio más con nuestro caminar, más con nuestros hechos, que si nos supiéramos toda la Biblia, todas las profecías, y si tuviéramos todos los dones, como lo dijo Pablo después. Ahora, aquí en el Salmo 37, escuchen también lo que David dice en este Salmo. Les voy a leer hasta donde llega lo importante, pero desde el inicio vean que en este Salmo lo que David está haciendo. El Salmo 37:1 dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y hace el bien. Aquí están las mismas características, fíjense, Moisés, David y Yeshua, lo que tenían. Y por qué fueron tan importantes en la Biblia y por qué hasta la fecha, bueno, podemos verlos como los personajes más importantes. ¿Por qué? Porque Moisés fue el que le dio la ley, fue el que habló, Dios le habló, le reveló el nombre. ¿Por qué? Por ser manso. David, todos sabemos quién es David, y todos sabemos que del linaje de David iba a venir el Mesías. Y este Mesías, Yeshua, este personaje que impactó al mundo total, que aunque hay ateos que no crean en él o lo vean como un simple hombre, la historia la dividió y la historia la partió simplemente por ser como es él, como fue él, que nunca peleó contra nadie, nunca vino a traer guerra, eso es mentira, y siempre vino a demostrar que el Padre amaba, seas lo que tú fueras, simplemente que lo reconocieras y que te volvieras a Él de tus delitos y tus pecados. Le dice el 4: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará
exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo de que prosperará en su camino, porque el hombre hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te existes en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Aquí está. Una vez más le dice, ¿quiénes son los que hacen todo esto? Son los que van a heredar la tierra. Pues aquí, ¿a poco no existirá el malo? Observará su lugar y no estará ahí, pero los mansos heredarán la tierra. ¿Quiénes van a heredar la tierra? Los mansos. Los mansos. Ahora, quiero darles aquí un pequeño significado recuerdan que hay otro pasaje que es aquí precisamente en Mateo 10. En Mateo 10, cuando es la gran comisión a los 12, a sus 12 discípulos, en ese momento estaban los 12 discípulos, y cuando van ellos en camino les volvió a decir esta misma palabra. Les dijo, vayan y prediquen y sanen y esto, pero les dijo algo muy clave: sean mansos como palomas, mansos como palomas. Otra vez ahí está la palabra clave. Y astutos como serpientes. Serpientes, ese ya se podrá dar otro estudio porque les dijo sean astutos como serpientes, pero la palabra clave ahorita es mansos. Mansos como palomas. Ahora quiero aquí mostrarles el significado de lo que son las palomas. Y bueno, hay mucho, pero dice, las palomas son conocidas por varias características que pueden ayudar a entender y por qué Yeshua las utiliza como ejemplo de mansedumbre. Les voy a poner aquí 8 características de una paloma. Dice, son pacíficas. Las palomas son aves pacíficas no agresivas. Segunda, humildes. Son aves dominantes. La tercera dice, inocentes, simbolizan la inocencia. Recuerden que todas estas características en el Sermón del Monte, Yeshua las estuvo tocando. 4, fieles. Son conocidas por su fidelidad a su pareja. Son muy fieles. La 6 dice, dóciles. Son fáciles de entrenar. Son fáciles de entrenar. Por eso Yeshua les decía a sus discípulos, sean mansos. Al ser manso viene la humildad, viene la docilidad, vienen todas estas cosas, y entonces serás fácil de entendimiento y podrás abrir tus oídos. 7 dice, son suaves, tienen un canto suave. 8, no son depredadoras. Una vez más, aquí no hay violencia, no hay que atacar con violencia, así como se lo dijo a Pedro, guarda tu espada, Pedro. Así como fue Moisés como fue desde que fue con Faraón, él siempre fue manso. Hubo antes de que él saliera de Egipto, todos sabemos esa historia que él mató a un egipcio, pero él lo mató, ¿por qué? Porque había una injusticia, y como él era justo, Moisés era una persona justa, una persona de buen corazón, una persona de buen mansa. Él se enojó, fue un momento de enojo que no pudo controlar porque ya no soportaba la injusticia. Recuerden que él vivía como un egipcio y él mató a un egipcio. Entonces, si hubiera sido otra persona, él hubiera dicho, bueno, esto es normal, está matando a un esclavo. Pero al ver que estaba matando a un esclavo, que le estaba pegando a un esclavo hebreo, entonces él ya no soportó. ¿Y por qué ya no soportó? Porque me quiero entender que en ese tiempo muchos esclavos morían por los azotes, o morían por falta de hambre o por cansancio, por muchas cosas morían, y además tantos años que él vio
que Moisés vio que los azotaban y que los azotaban hasta que él se cansó. Ahora, cuando Yeshua aquí les dice, al decir sed mansos como palomas, Yeshua está enfatizando la importancia ¿de qué está enfatizando aquí Yeshua? De tener una paz, de tener humildad, de tener inocencia, de tener fidelidad. Es lo que les he dicho, así son las palomas. Porque la paloma fue la única, es la única que se utiliza como mensajera, la paloma, porque la paloma, cualquier ave la dejas libre y ya no regresa. Hay muchas aves que tú las tuviste de chiquitas y por eso las tienes en una jaula en tu casa, porque el día que se te salga de la jaula ya no va a regresar. Pero las palomas regresan, por eso pueden ser mensajeras las palomas. Ya no regresan otras aves, pero la paloma sí. Así nosotros siempre vamos a regresar al Eterno, siempre vamos a estar con Él, siempre vamos a ser fieles, siempre vamos a ser humildes para entender la reprensión, para entender cuando nos equivocamos, tenemos que ser humildad. Cuando no tenemos la razón, debemos de reconocer, debemos de ser humildes. No importa que la gente piense, que la gente crea que somos mensos. No importa eso. Lo que importa es lo que nuestro maestro, lo que Yeshua nos enseñó y nos dijo. Lo demás no importa. Esto es lo más importante. Y perdón que diga esto, pero aquí no importa si yo soy judío, si yo soy israelita, si yo soy gentil, si soy romano, si soy griego, no importa de dónde yo sea. Si yo soy manso, como Él lo manda, yo voy a representarlo a Él y seré de Él y escucharé su voz porque voy a tener humildad y porque voy a ser manso siempre. Esto es lo que representa la alegoría de la paloma, representa hacia Dios, que representa que es su amor y que es tener un ejemplo de pureza. Pero esto es lo que hace la diferencia. Y bueno, pues es una enseñanza cortita, pero yo creo que es muy importante. A veces nos alejamos en otras doctrinas, nos metemos en otras cosas y se nos olvida lo más importante, lo que Él nos enseñó, lo que Él nos dejó. Eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando yo escuché en Juan que dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, esto viene ahí todo este mensaje, igual como se los digo. ¿Por qué? ¿Por qué cuando escuchamos su voz y lo vamos a seguir? Porque vamos a tener esta característica, vamos a ser mansos, vamos a ser humildes. ¿En qué manera lo vamos a hacer? Cuando uno está bien, cuando uno no necesita nada, no vamos a escuchar su voz. Nunca vamos a escuchar su voz. ¿Por qué? Porque no somos humildes, porque no somos mansos. ¿Por qué? Porque la mayoría del ser humano dice, yo no voy a ser menso. A veces hemos sido dañados de chicos, a veces como jóvenes, en las escuelas, en las calles. Hay mucha gente que lleva odio en su corazón y le gusta humillar a la gente, le gusta ser menos. Y desde niños, ¿por qué desde niños? Porque eso aprenden de sus padres y aprenden a humillar a la gente. Entonces, cuando yo era niño, yo conocí niños que humillaban a otras personas. Ellos sin saber, muchas veces se humillan por todo, por cómo te vistes, en dónde vives, qué casa tienes, qué tenis tienes cuando uno es chico, qué juguetes tienes. Y creces con todo esto.
Y a veces todos estos rencores cuando somos grandes, ¿a qué nos lleva? ¿A qué nos llevan estos rencores? A decir, jamás en mi vida me voy a dejar, jamás en mi vida voy a ser manso, nunca voy a ser menso. Y aún he escuchado cristianos de la denominación que sea, católicos, de raíces hebreas, de lo que sea, no importa la denominación, eso no importa. ¿Por qué? Porque Yeshua no va a venir por ninguna denominación, Él no va a venir. A veces peleamos una salvación y creemos que tenemos la verdad, pero Él nunca vino a formar una iglesia, a formar iglesias. Él no vino a separar, a dividir, al contrario, Él vino a unir. Cuando Él vino a unir, vino a juntar a los judíos, a los israelitas, a los gentiles, a los griegos, a los romanos en un solo pueblo, es un solo pueblo. No importa lo que eres, sino que lo sigas a Él. Pero he escuchado decir que es manso, pero no menso. Y esto, pues no tiene sentido decir esto. Porque si tú eres manso, o sea, ¿cómo vas a decir soy manso pero no soy menso? Esto va totalmente en contra, en contra. Y desafortunadamente, ¿por qué lo dijo Yeshua? Ahora lo voy a decir. Los fariseos, cuando estudiamos toda la historia, vamos a saber que el pensamiento fariseo, la secta farisea, que a veces malinterpretamos al decir secta, porque secta no es algo diabólico, simplemente secta es algo que se separa, algo que está separado o que se separaron de alguna fe que tenían, entonces se hizo una secta. Ajá, pero muchas veces se separan porque ellos estaban mal, entonces se hicieron un lado. Pero el pensamiento fariseo era el que guardaba la ley. Yeshua nunca tuvo problema con eso del fariseo, pero Yeshua sabía que el fariseo predicaba la ley, pero no hacía lo que decían. Y en dónde lo vemos esto muy claro, en Mateo 23:23 dice, escribas y fariseos, aquí están los dos pensamientos que seguían la ley. El escriba y el fariseo, claro que sí seguían la ley. Y claro que Yeshua no tenía problema con ellos en eso. El problema de ellos era su corazón. Entonces, por eso cuando se juntan en el Sermón del Monte, ellos tenían enseñanzas de los fariseos. Y en ese Sermón del Monte también, yo quiero suponer que había fariseos escuchándolo a él, porque él era un maestro que tenía sabiduría como nadie. Y lo que hablaba, porque de hecho el fariseo nunca lo prendió porque hablara en contra de la Torá, al contrario, ¿verdad? Querían tentarlo. O a veces le pedían señales porque ellos esperaban, si eres tú nuestro Mesías o no, dínoslo. Eso era lo que pasaba con los fariseos. Pero no era que ellos no observaban la Torá. Eso es una mentira. Ajá. El problema con el fariseo era del corazón. Y es lo mismo que está pasando. Es lo mismo que pasa. Yo me puedo parar aquí. Bueno, yo no soy pastor, pero aún así, si yo enseño, doy un estudio, yo me puedo poner aquí, puedo hablar de algo que no soy. Entonces me estoy convirtiendo en un fariseo. Uh-huh. Por lo que ellos hacían. Entonces hay pastores que están en los púlpitos de todo, padres de lo que tú quieras, de la denominación que sea, que enseñan y que están enseñando la Biblia y que están enseñando sana doctrina y no hay problema con eso, con lo que están enseñando. Pero aquí Yeshua les dijo, ustedes dicen una cosa y hacen otra cosa. ¿Por qué? Les puedo asegurar, aunque yo no estuve en ese momento, pero les puedo asegurar que lo menos que había en ese tiempo era personas mansas. Al contrario,
había puras gentes orgullosas, orgullosas. Eso era lo que había ahí. La clase farisea y escriba eran de dinero, eran los que ocupaban los primeros lugares. ¿Recuerdan cuando Yeshua les dijo, a ustedes les gusta estar en las plazas, con sus vestiduras blancas, en los primeros lugares, ¿verdad? Les gusta que los alaben, porque la gente los veía diferentes. Por eso le reclamaban que por qué él comía con pecadores. Les hablaba pecadores y iba con pecadores, porque ellos no se sentían pecadores, pero no se examinaban el corazón. Y era lo que menos sabía. Y yo creo que a veces hace falta mensajes, hace falta muchos mensajes, hace falta volver al mensaje de Yeshua, volvernos a su mensaje. Aquí no estamos hablando de una religión, de ninguna denominación. Eso es lo que menos importa. Yo fallé tanto en mi testimonio porque por casi 10 años yo estuve alejado de Dios. Y toda la gente que primero me vio que yo predicaba, que yo hablaba, que a toda mi familia, a todos mis hijos, a todos mis amigos, me los quería llevar a la iglesia y les quería hablar y les hablaba de Jesús y quería que todos lo aceptaran, que todos se convirtieran. Todos ellos vieron que yo caí, que yo volví a caer y que me alejé. Y cuando regresé ahora, ¿con qué cara les iba yo a hablar? ¿Con qué cara les iba a volver a decir? ¿Ustedes crees que me iban a creer con mis palabras? Mis palabras ya no servían para ellos, porque yo caí y no regresé y hice cosas peores. Pero ¿saben ahora qué es la diferencia o qué es lo que uno hace la diferencia o cómo podemos hacer la diferencia? Nuestro testimonio, nuestra manera de ser. Y este es un mensaje corto, pero yo creo que muy importante. Y son palabras de Yeshua, de Jesús, de Jesucristo, del Mesías, ser mansos. Y no importar lo que la gente diga de ti o lo que quieran decir de ti. Lo importante es que el Eterno nos ve y lo importante es Él. Nosotros tenemos que vivir para Él, no para la gente. Nosotros no somos Dios, no somos dioses y nosotros no vamos a convertir a la gente, no la vamos a convertir. Entiéndame que cuando uno sale a la calle, tú hablas más si tú les regalas un afecto a una persona, un abrazo, una torta, no sé, una moneda, un agua, un abrazo y decirles que existe un Dios, a que te pases 2 horas tirándoles un sermón de por qué viven así y por qué están ahí y por qué se salieron de su casa. Se los aseguro. Y bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Y bueno, quiero voy a poner el StreamYard por si alguien quiere entrar, quiere subir. Y bueno, si es posible tocar este tema, me gustaría mucho. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Si alguien quiere subir, ¿qué opinan de estas palabras? ¿Qué es lo que pasa? Ajá. Y bueno, porque sí, Cogoto, si quieres subir, hermano, Víctor, está bien. Está bien, hermano Víctor. Bueno, yo a veces digo, ¿por qué peleamos, verdad, entre nosotros? Yo sé que a veces tenemos diferentes doctrinas, ¿no? Y diferentes maneras de
de pensar, pero bueno, yo sé que a veces ahí, como, pues sí, a veces, Cogoto que a veces está ahí, duro y duro, pero miren, extraña hasta Víctor verlo, ajá. Entonces yo sé que hay momentos, los entiendo que hay momentos que se calientan, que son los debates, ¿verdad? Así como antes decían que no hablemos de política ni de religión porque nunca vamos a llegar a ningún lado, pero creo que sí, creo que sí se puede haber diálogos, yo creo que sí se pueden intercambiar palabras y creo que podemos ser amigos, ¿por qué no? Yo siempre he dicho que yo tuve un pastor, conocí un pastor, desafortunadamente él se fue con los del Evangelio de la Prosperidad y nos dividió mucho eso y aunque yo lo estimo mucho al pastor, lo quiero mucho y cuando lo veo lo saludo y nunca ahora lo voy a odiar o le voy a desear el mal, nada, ¿no? Siempre tuvimos mucha plática sobre eso, sobre que no se fuera, eh, que eso del Evangelio de la Prosperidad está mal porque empezamos a vender el Evangelio, empezamos a cobrar por hablar, por predicar y todo eso está mal. Y bueno, lo digo para todas partes, ¿verdad? Porque cualquier tipo de denominación puede hacer eso o están haciendo eso y esto no es. Recuerden que el Mesías dijo dar gratis lo que se nos fue dado gratis. Que vivas de eso, como dice Pablo, sí, también eres digno, ¿verdad? Eres merecedor de tu salario por llevar, porque pues, pues uno que trabaja, pues no tiene todo el tiempo para poder dar estudios o andar en las calles, porque pues uno tiene que vivir y tiene que trabajar. Y la gente que gracias al Eterno pues ya puede hacerlo, pues gracias a toda la gente que apoya los ministerios. Y eso yo no estoy en contra de eso. Yo no estoy en contra de nada de eso y pues sí, yo también considero